¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer tenerlos nuevamente en estos ciclos que estamos llevando a cabo ya desde el año pasado, eh, de, de webinars y de charlas y cursitos que compartimos con ustedes. Mi nombre es Diego Mónaco, trabajo en la división de Drives en el Nave Motion como especialista de producto. Muchos de ustedes ya me conocen, hemos transitado ya varias charlas y muchos de ustedes también me conocen en persona con alguna visita que, que hemos realizado en conjunto o hemos realizado también en su planta. Aplicaciones que operan con convertidores de frecuencia. ¿Por qué las hacemos trabajar con esos convertidores de frecuencia? ¿Y qué beneficio nos trae trabajar con un convertidor de frecuencia y particularmente con uno de ABB? ¿Por qué hacemos tanto hincapié? Y ustedes nos habrán escuchado preguntar siempre a menudo por qué, en qué aplicación cuando nos solicitan un convertidor de frecuencia o hablamos de un asesoramiento en base a una aplicación que queremos instrumentar con un convertidor de frecuencia, nosotros no nos quedamos con la potencia del motor que nos demandan. Necesitamos un convertidor de potencia para 50 HP o para 100 HP, sino siempre que vamos un pasito más y siempre le preguntamos para qué aplicación lo quieren. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en la aplicación? Porque nosotros desde ABB tenemos la metodología, la idea de no ofrecer solamente un dispositivo en el cual ustedes puedan variar la velocidad de su motor en consecuencia del proceso para que todo sea más eficiente y para que la aplicación funcione de la manera que están requiriendo, sino también darle un montón de funcionalidades extras en cuanto a que la eficiencia, la eficacia y la performance que tiene esa aplicación en la planta, incluso el mantenimiento, sea muchísimo más sencillo. Entonces, nosotros siempre trabajamos desde convertidor de frecuencias de la aplicación y por eso me parecía que estaba bueno como continuación de todo lo que se vino charlando el año pasado, que hemos visto qué es un convertidor de frecuencia, hemos visto el dimensionamiento, qué había que tener en cuenta cuando dimensionábamos, habíamos hablado de eficiencia energética. Entonces, como ya habíamos digamos, ahondado en lo técnico de cómo dimensionar y qué es un convertidor de frecuencia, nos pareció interesante empezar a hablar de las aplicaciones y cómo machea esta inversión de este dispositivo en lo que son las aplicaciones. Aplicaciones pueden ser en cualquier segmento y cualquier aplicación, es muy diverso el uso de esto. Yo tomé algunas acá y tampoco las vamos a abordar en una total profundidad. La idea es que ustedes tengan un pantallazo de cómo este convertidor los ayuda y qué nosotros le estamos ofreciendo como valor agregado para que ustedes tengan a disposición para trabajar con estas aplicaciones, como para que lo conozcan. Y después yo sí, la verdad es que sería muy, muy interesante tener el feedback de ustedes, que lo pueden hacer por el chat, y que nos cuenten qué aplicación de estas que mencionamos o que no mencionamos y podríamos llegar a trabajar les gustaría a ustedes profundizar en alguna otra charla, e incluso qué otra, digamos, qué otra necesidad o qué otra, digamos, requerimiento tienen con respecto a un convertidor de frecuencia para también abordar en próximas charlas. Como les mencionaba Gladys,
La idea es hacer una por mes. Como subsecuente de esta, yo tengo pensado, como tanto hacemos hincapié en dimensionar un convertidor de frecuencia desde la aplicación también, porque ABB provee convertidores de frecuencia no para una potencia determinada, sino para una aplicación determinada. Pensamos que por ahí para el mes que viene sería muy interesante ver dos herramientas que tenemos muy buenas, de muy fácil manejo, que son web, ni siquiera hay que instalarlas, para que ustedes también se puedan guiar en todo el abanico del portfolio que tenemos según la aplicación. Se pueden guiar qué familia y qué convertidor tienen que usar para el segmento y la aplicación que están buscando, de una manera muy sencilla. Entonces, por ahí el segundo webinar del mes que viene que estamos pensando es ese. Si queda un poquito de tiempo, igual se las voy a mostrar hoy, pero bueno, eso depende de cómo vayamos transcurriendo la charla. Vamos a abordar aplicaciones en el segmento de Food and Beverage, de Metals and Pulp and Paper, Wash and Water, todo lo que sería el segmento de aguas, el segmento de Oil and Gas y el segmento de HVAC. Estas son las aplicaciones que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a comenzar con aguas. Voy a ir bastante rápido y concreto. El año pasado hicimos un webinar dedicado solamente a aguas, así que si ya hay algún participante aquí que el año pasado tomó ese training o participó de esa charla, lo repasaremos porque seguramente ya lo escucharon. Y está bueno reforzar, y para el que no participó de esa charla específica del segmento de aguas, está bueno que conozca por lo menos a grandes rasgos qué es lo que tiene ABB para esta industria. Cuando hablamos de aplicaciones de bombeo, vamos a hablar de aplicaciones de bombeo para el servicio de agua, estaciones de bombeo para lo que es potabilización, para lo que es tratamientos de efluentes, plantas desalinizadoras, aguas industriales. También es importante saber que este convertidor para lo que es el segmento de aguas, no solo hablamos de servicios de abastecimiento de agua, sino también que nosotros en nuestras plantas es muy común que tengamos una planta de tratamiento, ¿no? de todas nuestras aguas que usamos para nuestros procesos. Entonces, también ahí en lo que es una planta de tratamiento de efluente, dentro de lo que es el marco industrial y dentro de una fábrica, de una instalación, digamos, aplica cualquiera de estas funcionalidades que vamos a charlar. Y por supuesto también el segmento de irrigación, que este segmento, yo ahora la verdad es que no lo voy a nombrar, se los comento ahora, también lo acompañamos con el dry solar, el solar pump, que para irrigación a veces es muy importante porque tenemos que nosotros llevar agua a zonas bastante anegadas para el riego, y trabajar con un bombeo solar es bastante tentador y provee una solución muy importante. Dentro de unas aplicaciones que nosotros estamos operando en este segmento de aguas, tenemos ciertas complicaciones o ciertas cosas a atender. Este es un resumen de algunas tantas. Por ejemplo, la problemática que tenemos con los golpes de ariete, con las vibraciones que se producen en la cañería por el exceso de presión o en el arranque, pérdidas y obstrucciones en las tuberías, suciedad en las bombas en tratamientos de efluentes y aguas cloacales es muy común. Control de presión, control de caudal, control de niveles, que tiene que ver con cómo yo voy a manejar mi proceso. Estrés mecánico, consumos e instalaciones en lazos de control poco eficientes. Limitaciones en el número de arranques por hora. Esto tiene que ver un poco en la comparativa si estamos trabajando con un arranque suave, con un convertidor. A medida que vayamos viendo las aplicaciones, vamos a ir charlando un poquito de qué diferencias hay entre poner un convertidor o poner un arranque suave. ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? Bueno, este sería un por qué, ¿no? No hay limitaciones. Rotación en las aplicaciones multibomba. Sabemos que nosotros tenemos una aplicación multibomba, ya sea en el negocio de aguas o también en la industria en sí, en un sistema de bombeo de agua helada, por ejemplo, para un sistema de refrigeración. Necesitamos hacer la rotación de las bombas para que el servicio y el mantenimiento sea el adecuado. Lubricación,
de las bombas sumergibles. Suele ser un requerimiento bastante laborioso. El problema de la cavitación que tenemos, que muchas veces no la podemos evitar por la obra civil que tenemos. La obra civil a veces digamos, no puede cambiar porque es como está determinada la planta, como están determinadas las cañerías, y es muy costoso cambiarlo, o a veces ni siquiera se puede. Entonces el problema de cavitación existe, es un dolor de cabeza, no se puede sacar. Les voy a mostrar, no les voy a mostrar porque no es un seminario de aguas específicamente, pero sí les voy a contar que el convertidor de ABB tiene una función para solucionarlo. Y, por ejemplo, todos los contadores que hay para mantenimiento, no solamente de horas, hay un montón de indicadores para mantenimiento, que tampoco está solo en el segmento de aguas. Los indicadores de mantenimiento están en el variador para cualquier aplicación que quieran trabajar. ¿Cómo los ayuda el convertidor de ABB, específicamente el convertidor para aguas? Es con una serie de funcionalidades que tienen en el software que viene embebido en este equipo, que interactúa con todo el I/O que viene con el equipo, incluso con la comunicación, y les va a dar un paquete de funcionalidades con el cual ustedes pueden llevar a cero o mitigar todas las problemáticas que les charlamos, que les comenté recién. Por ejemplo, el llenado uniforme de tuberías, eso va a disminuir las vibraciones, eso va a producir que no salten las chavetas en unas mangueras de riego, en un sistema de riegos en el campo. Las rampas rápidas, como para que ustedes tengan una diferente reacción a la inyección de agua o al bombeo en diferentes estadios del proceso. La rotación de las bombas, el control multibomba, que hace que se puedan controlar con un convertidor varias bombas, hasta 8 bombas, o interactuar entre varios convertidores, pero hacerlas trabajar con una lógica que no van a necesitar de ningún PLC. Pueden trabajar la rotación, pueden trabajar digamos, a qué velocidad van a regular desde un máster hacia otra, o hacia un tándem de bombas, directamente desde la lógica del convertidor, de muy fácil programación. La función de limpieza multibomba, que la van a poder setear, no se preocupen acá si tienen una bomba que puede girar únicamente para un lado, porque sabemos que es muy habitual que no haya bombas que puedan rotar hacia las dos direcciones. La limpieza se va a hacer solamente, este movimiento de limpieza se va a hacer solamente en un mismo sentido. Ustedes van a poder setear absolutamente todo, es totalmente flexible esta configuración de limpieza como otras. Todas las protecciones que van a tener, tanto como de presión, de caudal, caudal mínimo, caudal, la protección para trabajo en seco, van a poder trabajar con 2 lazos de PID, con todo lo que eso conlleva, un montón de funcionalidades de control de nivel, de control un poco hacíamos mención que tenemos lazos de control, pero no son del todo optimizados. Cuando les comenté antes algunas cosas que teníamos que tener en cuenta o que nos topábamos con el día a día, optimizamos los lazos de control, de los lazos de PID que maneja el equipo, con una función de refuerzo y de dormir. Vemos que si la referencia está cercana a, digamos, la información que viene del lazo cerrado de campo, está cercana a la referencia que tenemos, el convertidor se manda a dormir. Cuando se empieza a tomar el gap entre la referencia y la alimentación de campo, el drive vuelve a despertar, con lo cual se optimiza también. No solamente podemos trabajar digamos, con lazos de PID, sino que además podemos optimizarlos, ¿sí? Así que bueno, como pantallazo de todo lo que es para aplicaciones de agua, seguramente igualmente repetir el seminario específico de agua, y si alguna de estas características que les mencioné les interesa, les solucionaría una problemática importante que tienen, como cavitación o alguna otra, no duden en contactarnos, que aunque no estemos dando una charla, los podemos asesorar sin ningún problema y dar muchísima más información de la que les estoy brindando en este momento. Aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Acá seleccioné algunas que me parecieron importantes y más genéricas, por supuesto que hay algunas más.
cintas transportadoras. Y cuando hablamos de cintas transportadoras, creo que esto es, digamos, hablamos de food and beverage, pero acá me fui un poquito para algo más genérico, porque entiendo que cintas transportadoras hay en cualquier planta y está bueno abordarlo. Pero ¿qué estamos buscando cuando ponemos un convertidor de frecuencia en una cinta transportadora? Bueno, lo que estamos buscando, podemos buscar varias cosas. Lo básico es poder trabajar con una gama de velocidades o directamente con un lazo de control, con un PID de velocidad, digamos, que vaya permanentemente muestreando y acomodándose al proceso, ¿sí? Cuando yo necesito una cinta transportadora que gestione una velocidad con relación al proceso que estoy llevando. Si quiero embotellar 10, si quiero recargar 10 botellas, 100 botellas, 600 botellas por minuto, voy a tener que, el feeding, nuestra cinta transportadora de feeding va a tener que actuar en consecuencia a la cantidad de botellas que yo quiero sacar por minuto. Lo podemos ingresar por un HMI, lo podemos ingresar mismo desde la comunicación de una SCADA, esto es totalmente transparente para el convertidor de frecuencia. Se va a poder, lo pueden implementar por cableado duro, lo pueden implementar por comunicación, es totalmente flexible. Y hay un montón de tipos de cintas transportadoras en la industria alimenticia, ¿no? Desde cintas transportadoras de packaging hasta cintas transportadoras de llenado, de etiquetado. Los acompañamos con equipamiento y convertidores de frecuencia para cualquier de este tipo de cintas, incluso las que necesitan también control de movimiento. Nosotros, cuando tenemos que tener movimientos muy precisos porque estamos posicionando una botella para un llenado, un envase para un llenado de yogur, o se puede traspolar a cualquier tipo de industria, podemos trabajar con servomecanismos. Hay drive para servos, no hay ningún problema para poder controlar posicionamiento en cualquier proceso de envasado o de llenado, de filling, o sea, lo que necesiten. ¿Por qué hice referencia acá y está un poco descolgada del segmento de Food and Beverage esta cinta transportadora en una mina? Porque también en el segmento de Food and Beverage se da, y por ahí la foto iba a ser más representativa, por ejemplo, cuando yo desde la planta de alimentos y bebidas o desde la planta de donde yo tengo mi logística en este segmento, quiero hacer acopio de material arriba de un barco, ¿no? Ya directamente en puerto, quiero llevar los pallets ya embalados o el producto al barco. O también, en este caso, como vemos acá en la foto, trabajo en una mina y trabajo con cintas transportadoras con pendiente. Entonces acá podemos empezar a charlar un poquito de qué me conviene poner. Cuando yo trabajo una cinta transportadora sin ningún dispositivo que regule la velocidad, bueno, la puedo trabajar a 50 Hz con algún reductor, obviamente, porque no 50 Hz va a quedar funcionando muy rápido, en consecuencia no le va a encontrar mucha utilización, o sí, pero la mayoría va a tener asociado algún reductor. ¿Cómo la mejoro? Me puedo mejorar poniéndole un arranque suave. Un arranque suave, digamos, no va a haber movimientos bruscos en la cinta transportadora, digamos, voy a poder arrancarla, pero ¿qué pasa con el arranque suave? Igual, no puedo regular la velocidad, voy a tener un arranque mucho más suave, mucho más óptimo en el momento de iniciar el proceso, pero después no voy a poder regular la velocidad y voy a tener otros dos problemitas más fáciles de identificar, podemos no llamarle problemitas, pero alguna cosa a tener en cuenta. Una es la cantidad también de prendidos y apagados, ¿no? Si yo voy a trabajar con una cinta transportadora en la cual se tiene que encender por un tema de posicionamiento, tengo una limitación por ese lado. No creo que sea el
el más común, digamos, pero podría llegar a ser. Pero después el otro que tenemos es el manejo de torque. Si nosotros en consecuencia de algún proceso, algún funcionamiento del proceso, o incluso en consecuencia de alguna incontingencia, como que hay una caja que se cae o hay un producto que hay que sacar, tenemos que parar la cinta transportadora con producto y está muy cargada, tenemos que manejar alto torque a velocidad cero. Y eso hay algunos arranques que lo pueden manejar, no todos, pero tampoco lo hacen con una optimización como lo hace un convertidor de frecuencia. Entonces necesitas transportadoras en la cual se puede llegar a parar, y se puede llegar a parar con pallets muy cargados o con productos que tienen un peso significativo y le va a demandar un torque importante al inicio de la puesta en marcha de la cinta nuevamente. Es muy útil tener un convertidor de frecuencia, porque ustedes saben que con el convertidor de frecuencia pueden tener el máximo torque a velocidad cero. Y la otra es que si tienen pendiente, ustedes pueden evitar el arrastre de la mercadería y de la cinta y pueden ahorrar energía teniendo un variador, un convertidor de frecuencia regenerativo, o la necesidad de poner un chopper. Si ustedes ponen un chopper de frenado, van a ir pudiendo frenar la cinta, no les va a arrastrar la cinta a la mercadería, y con eso tiene que ver con estas cintas que no están, que no son rectas, que tienen desniveles y que tienen pendientes, como la de la foto, una muy común también, que son estas cintas transportadoras que van a los barcos, que dependiendo de la altura del río tienen mayor o menor pendiente, pero en muy rara ocasión están en línea recta. Van a tener que trabajar con un convertidor de frecuencia y el convertidor de frecuencia va a tener que tener o un chopper para que pueda ir frenando y ir drenando esa potencia que se genera en el frenado, que el motor en esa situación está trabajando como un generador, o usar un convertidor regenerativo con el cual ustedes ahí pueden hacer ahorro energético, que es mucho más eficiente. Importante también, y que tenemos en todas las plantas, las torres de enfriamiento. Torre de enfriamiento, ABB tiene un motor especial para este tipo de aplicaciones, con el cual se puede poner directamente solidario al eje del ventilador, con lo cual nos da un pulmón de mantenimiento importantísimo, no solo de mantenimiento, sino también de espacio de almacenaje para repuestos, porque todo lo que es la mecánica del cardan y demás materiales y mecánicos, como para tener el acople entre el ventilador y el motor, son pesados y grandes. Nos va a dar un pulmón grande de almacenamiento, nos va a dar un pulmón grande de mantenimiento, con el tema de tener muchísimas menos partes mecánicas como para tener en cuenta de aceitar, no va a haber pérdidas de aceite en la torre de enfriamiento. Va a tener un montón de ventajas y beneficios a nivel de mantenimiento tener el motor asociado al ventilador. Son motores especiales porque tienen que tener un alto torque y trabajan a velocidades muy bajas. Ustedes saben que las torres de enfriamiento suelen operar a menos de 150 RPM, 120 RPM, son velocidades típicas de funcionamiento de este tipo de aplicaciones. Entonces, estos motores están diseñados, son motores de imán permanentes, diseñados específicos para tener torque y velocidades muy bajas, y están preparados para trabajar con un convertidor de frecuencia, y ese convertidor de frecuencia también está preparado para trabajar con ese tipo de motor. El convertidor de frecuencia lo que va a hacer es variar la velocidad y hacer que nuestra torre de enfriamiento sea muchísimo más eficiente y ahorre energía, porque las torres de enfriamiento seguramente se dimensionan para la peor temperatura, el peor día de verano de enero y una máxima producción. Y no siempre estamos nosotros no vivimos permanentemente con la temperatura del mes de enero, con lo cual es un ahorro energético estacional, y durante unos cuantos meses esto, al regular la velocidad y hacerlas trabajar a velocidades con un caudal de aire inferior, que es el que requiere, el caudal de aire específico requerido por la producción que estamos teniendo, nos va a hacer ahorrar energía y nos va a hacer ahorrar plata también en mantenimiento, porque el estrés es menor en la aplicación.
Otra aplicación importante es el centrifugado. Importante y también una de las más complejas que hay en la industria de food and beverage. Y también el centrifugado entra el decanter. Nosotros también tenemos fabricantes de decantadores que trabajan con nuestro equipo directamente ya con el equipo salido de fábrica. ¿Y por qué hago mención a este tipo de aplicaciones? Es una aplicación bastante estresante, la de las centrífugas. Tienen que tener un torque y una velocidad importante, y frenar y volver a arrancar. Y en ese frenado y volver a arrancar, lo que se recomienda es trabajar con un RAID regenerativo. Ahora vamos a explicar el porqué. Nosotros para este tipo de aplicaciones no tenemos un RAID de nicho como el RAID de aguas o el RAID de HVAC, pero tenemos un firmware especial que es el N5150, que ese firmware especial les va a traer un montón de funcionalidades para trabajar con centrífugas y decanters extras a poder regular la velocidad. Como les mencioné lo de aguas, bueno, acá en este firmware hay un montón de funcionalidades extras para que ustedes tengan a disposición y mitigar problemáticas o mitigar temas de mantenimiento que tienen que ver con esta aplicación en particular. Cuando hablamos del drive regenerativo y de por qué conviene usar un regenerativo en las centrífugas, porque en el ciclo que tenemos del centrifugado, vemos que cuando tenemos la rampa de desaceleración, de frenado, tenemos una regeneración. Esa regeneración, si nosotros tenemos un convertidor estándar con una entrada de tiristores o una entrada de diodos, esto hago apelación a la charla que dimos el año pasado de qué es un convertidor de frecuencia y cómo trabaja. Entiendo que esta parte se acuerdan, que rectificaba, que tenía continuo, que modulaba. Bueno, no lo voy a volver a ver. Si nosotros trabajamos con un RAID estándar, vamos a tener que trabajar con un chopper para poder disipar esa energía que se genera al frenar el motor. ¿Y cómo lo hacemos? El bus de continua se carga a través de un nuevo IGBT, que es el del chopper del frenado. A través de una resistencia de frenado, frenamos toda esa energía que se genera cuando se frena, y es mucha porque los ciclos son bastante cortos. ¿Y qué hacemos? Quemamos energía. Y si quemamos energía, indirectamente estamos quemando plata. Si nosotros trabajamos con un drive regenerativo, lo que hacemos es poder devolver esta energía, en vez de quemarla en esa resistencia, cuando el motor empieza a trabajar como generador y mi bus de continua se empieza a cargar, lo que hacemos es devolver esa energía a la red, modulándola a 50 Hz, a 380, porque tiene un módulo de IGBT exactamente igual que el que modula hacia el motor a la entrada, y ahorramos dinero. Otra aplicación en alimentos y bebidas típica es los compresores. Y acá hablamos compresores nuevos, o podemos hacer un retrofit de un compresor y colocarle un convertidor de frecuencia. ¿Qué nos va a ocasionar trabajar con un convertidor de frecuencia en el compresor? Hay dos cosas muy importantes. Una es un poco lo más evidente, que lo que nos va a permitir es hacer una demanda variable. Nos va a permitir hacer una modulación del motor en consecuencia a el estrés que el proceso le esté requiriendo a ese compresor. No va a hacer falta que esté trabajando a máxima compresión, sino a una compresión constante, aunque mi proceso no lo necesite. Con lo cual, eso conlleva a hacer una eficiencia energética. No voy a estar consumiendo la nominal de mi compresor permanentemente, aunque no lo necesite. Pero hay otra pata muy importante acá, si es casi igual de importante, que es el mantenimiento. Porque en los compresores hay un estrés muy grande, particularmente hablando de un compresor a tornillo, un compresor de aire. Tenemos un estrés de estar nosotros trabajando a una presión constante, pero con un diente de sierra, yendo permanentemente con el diente de sierra, switcheándolo. Y la verdad es que el estrés que eso le genera a la máquina es bastante importante. Cuando nosotros colocamos un convertidor de frecuencia, un compresor, ya los vamos a hacer trabajar con un lazo de control PID de presión, con la consecuencia para nuestro compresor que ya no va a estar más
modulando de un diente de sierra tratando de seguir una presión constante, sino que va a estar modulando muchísimo más suave, con un lazo de control que no lo va a hacer alejar, y lo va a hacer mantener permanentemente en el valor de presión que necesitamos, y ese estrés mecánico que nos ahorramos por el hecho de no tener ya una modulación en subir y bajar tratando de mantener esa presión, va a hacer que la vida útil de los componentes mecánicos y electrónicos y eléctricos de ese compresor se alargue. Y los procesos de mantenimiento también, no solamente, digamos, de cambiar una pieza, sino también de hacer reajustes, de hacer rever el tema de la lubricación, ¿sí? Con lo cual, bueno, va a tener menos costos y un mantenimiento más sencillo. Después hay un montón de valores agregados, por ejemplo, le pueden poner a un compresor que estén haciendo un retrofit, le pueden poner una parada de emergencia, porque el convertidor les va a dar la posibilidad de trabajar con una parada de emergencia, van a poder trabajar con paradas de emergencia con niveles de seguridad de SIL normados, porque el convertidor tiene un contacto dual redundante seco que les va a permitir trabajar con una cadena de seguridad bajo norma. Le van a poder poner un HMI porque el convertidor de frecuencia trae un panel en el cual ustedes pueden visualizar un montón de señales, no solo visualizarlas, sino también graficarlas, con lo cual hace a la vez de HMI, van a poder graficar, van a poder sacar tendencias, tienen digamos, la posibilidad de ver una curva de carga, entonces van a saber cómo ese compresor está cargado a lo largo del día, a lo largo de la semana, con lo cual les va a traer un montón de beneficios extras a solamente decir, bueno, modulo en consecuencia a mi proceso, que por supuesto no es poco, pero hay un montón de valores agregados por trabajar con este convertidor de frecuencia de BB que no es solamente el regular la velocidad del motor. Dejamos el segmento de alimentos y bebidas. Vamos a pasar al segmento de HVAC, y acá es importante resaltar que digamos, vamos a agarrar las aplicaciones típicas, ¿no? Que serían el ventilador de alimentación y de retorno, los ventiladores enfriadores para las torres de enfriamiento, las bombas de agua del condensador, la bomba de agua de enfriadoras y los compresores. Si nos vemos en este listado de aplicaciones de HVAC, ¿qué es lo primero que vemos? Y haciendo un poco memoria de la charla que tuvimos el año pasado de eficiencia energética. Que hablando un poco de eficiencia energética, también lo que les voy a proponer en una de las charlas consecuentes en algunos de estos meses es hacer una prueba práctica, digamos, entrar al software y simular que estamos haciendo una prueba en una aplicación para hacer algo más tangible y también navegar un poquito en el software de simulación que tenemos a disposición para ustedes por si no se animaron al día de hoy a utilizarlo o a probarlo. Pero acá lo que vemos es que la principal, digamos, el principal por qué utilizar un convertidor de frecuencia es porque podemos hacer mucho ahorro energético. Todas las aplicaciones que están en este listadito de HVAC, todas son targets de ahorro de energía, ¿sí? Entonces acá como principal, digamos, idea de colocar un convertidor de frecuencia es: voy a empezar a ahorrar y voy a tener una tasa de repago, con lo cual no es poco. Pero después, como valor agregado, el convertidor de frecuencia para HVAC tiene un montón de funcionalidades que le va a simplificar la vida al momento de hacer un commissioning, al momento de hacer una puesta en marcha y al momento de hacer una ingeniería y una inversión también. Porque la idea es que ustedes trabajen tanto como en el segmento de aguas, que tienen este convertidor específico, y en HVAC, que también tienen este convertidor específico, se eviten trabajar con un PLC. Ustedes pueden realizar todos los lazos de control desde el equipo. Ustedes pueden trabajar, tienen un PLC embebido en el convertidor de frecuencia, que si no llega a alcanzar los dos lazos PID o los dos lazos de PID no son independientes, ustedes pueden utilizar hasta 20 bloques, hasta un programa de PLC de 20 bloques para ponerle una lógica de interacción entre esos dos lazos de control que están manejando. La idea es que ustedes operen con un convertidor de frecuencia sin la necesidad de un PLC e incluso a veces hasta sin la necesidad de un HMI
por la potenciabilidad que tienen en el panel, que además vienen con paneles Bluetooth y además tienen la aplicación en el celular. Entonces ustedes también van a tener implícitamente un HMI en el celular. Y todo esto en forma, digamos, por default, como lo sacan de la fábrica, sin ningún opcional, sin tener que pagar ninguna opcional, alguna opcional extra al convertidor. Este convertidor viene de esta manera ya de fábrica, con lo cual le va a dar un montón de funcionalidades extras muy buenas al margen de ahorrar energía. Yo les voy a dar acá dos ejemplos. Nosotros a las configuraciones le llamamos macro. Entonces, si elegimos una macro condensador, nos va a setear el convertidor ya totalmente de esta manera. En el manual o el Smart Guide que tenemos dando vueltas, yo por LinkedIn hago publicaciones semanales de una guía inteligente que le llamamos Smart Guide, que nos ayuda a hacer commissionings de este tipo de equipamientos. Entonces ahí, más allá digamos, de lo sencillo que resulta al ya colocar la macro y nos configure todo el convertidor de acuerdo a esa macro, el I/O, ustedes en el manual del equipo o en esta Smart Guide pueden encontrar esta plantilla para saber realmente qué tienen que cablear a cada lugar, como para no tocar nada. Si ustedes lo cablean de esta manera, no tienen que configurar absolutamente nada en el convertidor de frecuencia y sale andando. En cuestiones de lógica, ¿no? Si van a tener que configurar el tipo de motor, porque saben que los convertidores de frecuencia DD pueden trabajar con cualquier tipo de motor, no importa si es imán permanente, no importa si es un motor de reluctancia variable o un motor asincrónico. Entonces le va a pedir que le carguen qué tipo de motor, le va a pedir que le carguen datos de chapa del motor. No es que no van a tener que tocar absolutamente nada, pero en consecuencia o hablando estrictamente de la lógica, ya les va a venir programada y van a poder trabajar el lazo de PID, por ejemplo, de la válvula del solenoide directamente sin tener que andar toqueteando todo el I/O y les va a venir configurando. Esta es una ayuda y una macro que está disponible para ustedes. No significa que ustedes puedan acá venir y cambiarle o agregarle lo que quieran. Esto es totalmente flexible y abierto para lo que quieran implementar en el convertidor de frecuencia. Es simplemente una ayuda y un primer paso para que ustedes no tengan que arrancar desde cero parámetro por parámetro, entrar en un menú de parámetros. Esto se hace automático. Tiene un wizard con el cual ustedes ya se olvidan de barrer los parámetros uno por uno. Ya viene implementado con las unidades para graficar las unidades que se trabaja en este tipo de segmentos de HVAC, así que ni siquiera van a tener que poner las unidades. Es realmente muy cómodo. Hay videos que nos muestran cómo se configura un lazo de PID, por ejemplo, una aplicación típica para la presurización de una escalera mecánica, que lo hacemos en menos de 3 minutos y lo hacemos con un cliente. Como para que ustedes realmente vean que esto de que yo les comunico que es realmente sencillo, lo vean en la práctica. Acá yo solamente les estoy mostrando dos funcionalidades, hay un montón más como el de aguas, ¿sí? Una funcionalidad también importante que no solo tenemos en los productos de HVAC, sino también con un firmware específico si nos tenemos que ir a potencias muy grandes, que es el firmware de Override Control, el 5450. Todos los firmware nuestros siempre van a tener este plus, este opcional de más N. Cuando tenés un más N es que tiene un firmware específico para una determinada aplicación, el código del producto. Que eso también es, por ahí es confuso, pero por eso les quiero mostrar, si no llego hoy, será, si les parece, y según el feedback también que les pedí que por favor me pongan por chat, la próxima charla podemos ver de navegar eso, y cuando ustedes elijan la aplicación y elijan cómo lo quieren usar, ya les va a armar el código completo del Drive ABB sin que ustedes se tengan que preocupar en leer un catálogo, en leer un manual y buscar específicamente qué es lo que necesitan o qué firmware necesitan. Directamente se los trae y le da el código que le tienen que pedir a su ejecutivo de cuentas de ABB o a su channel partner. ¿Qué funcionalidad nos da esto? Por ejemplo, en aplicaciones donde trabajamos con ventilación, que tiene que ver, por ejemplo, con un túnel, y en el túnel hay una emergencia, hay un incendio, o sucede lo que, digamos, la peor condición, que hay un incendio, por ejemplo. El convertidor de frecuencia y ese ventilador no puede dejar de funcionar bajo ningún punto de vista. No me importa si está en sobrecarga, si tiene algún parámetro eléctrico mal. Entonces, ¿qué hace? Se activa un modo de emergencia y ese ventilador queda funcionando hasta que se destruye.
y no corta por ningún tipo de alarma, ni de fallo, ni de nada que el convertidor tenga para proteger al motor en una situación normal. Cuando entra en este estadio, el ventilador queda funcionando hasta que se destruye tanto o el ventilador o el convertidor, lo que suceda primero, ¿no? Es otra funcionalidad también que tiene HVAC, ya cuando estamos hablando de obras civiles o alguna aplicación que tenga que ver con que prioricemos la seguridad de las personas por delante del proceso. En aplicaciones de oil and gas también tengo firmwares específicos que se llama que podemos tener para bombas de rope pump. Tenemos un firmware que se llama 5250 con el número que es Rope Pump Control Program, que nos trae un montón de funcionalidades que nos dan para tener optimizado este tipo de aplicaciones con un dry estándar. No tenemos que usar un dry regenerativo, no tenemos que usar un dry, o sea, ya con el dry estándar, con esta serie de funciones que este firmware les provee, les va a hacer mucho más amena la operación de este tipo de aplicaciones, como con el control de temporizado de encendido y apagado, control de velocidad dual, que se calcula el ajuste de la velocidad, la detección de la curva de energía, la detección del punto de flotación, el cálculo de la curva de energía de subida y de bajada. Además, le va a dar un montón de información a ustedes para que hagan un trending y yendo un pasito más, pueden trabajar con el Availability, y ese trending no solo no hace falta que lo lleven ustedes, sino que pueden subir los datos a la nube en cualquiera de estas aplicaciones que estamos hablando u otras. Existe la posibilidad de trabajar con un monitoreo remoto de qué tan saludable es la aplicación y el convertidor de frecuencia subidos a la nube con un traído a un entorno web muy ameno también y de muy fácil lectura, pero lo pueden hacer ustedes desde la propia pantalla del panel de control del equipo. Control sensorless, o sea, tienen una posibilidad de controlar sin hacer el uso de sensores. Hay un montón de funcionalidades que les va a dar una mejor prestación a la aplicación y bajar los costos, ya sea de inversión y de mantenimiento. Así que eso ténganlo en cuenta. Ya les digo, si alguna de estas cosas que yo les estoy nombrando ahora lo tienen en la planta y les interesa, nos pueden llamar y vamos a hacer una charla muchísimo más en profundidad de ese interés que a ustedes se les despierta por lo que tienen ustedes en la planta y manejan día a día. También en el segmento de oil and gas tenemos firmware específicos para bombas PCP y para electrobombas sumergibles, las ESP. Tienen un programa que controla el apagado durante las condiciones que se pueden dañar el equipo, ajustes automáticos de velocidad, controles automáticos de retroceso. Es muy importante esto, el backspin, que se llama en inglés y por ahí no se traduce muchas veces y lo llamamos backspin cuando hablamos incluso en español. Esto es muy importante porque este tipo de bombas que vemos acá, cuando nosotros la paramos, ese tornillo está todo enroscado y si no se para, no se hace un paro progresivo y un paro, controlado, se termina rompiendo y quebrando, porque tiene, el tirabuzón que se va haciendo cuando se va girando y se va enroscando, cuando se detiene, esa energía de torsión se detiene de golpe y se rompe, se quiebra el material. Entonces, directamente el convertidor de frecuencia les resuelve esa torsión y ese paro controlado sin la necesidad de ningún tipo de control externo. Por eso también siempre les hablo que no solo estamos trabajando para traerle más funcionalidades y que la aplicación trabaje mejor, sino también en muchos casos les va a ahorrar costo, porque les va a ahorrar dispositivos electrónicos que necesitan si no tuviesen todas estas funcionalidades que el convertidor les brinda. Y está totalmente probado. De hecho, hay drives con este firmware bastantes instalados ya acá en Argentina y funcionando y hace muchos años. Estos firmware son realmente de muchos años atrás, ¿no? Altamente probados y confiables. En la industria del metal, y para ir cerrando ya, que voy a tratar de apurarme para dejar unos minutos para las preguntas, vamos a trabajar bobinadoras, que también, y les mencioné al comienzo que eran metals y pull and paper. ¿Por qué? Porque las bobinadoras, tanto se ve como en el proceso de laminación, del tren de laminación de una planta de metals, o
seguramente lo vamos a encontrar las bobinadoras en una planta de papel. La aplicación, el concepto es el mismo, pero lo que va a cambiar son las toneladas que manejan. Pero el concepto es el mismo, hay un firmware específico que es el N5000 y va a traer un montón de funcionalidades específicas para que ustedes se puedan ahorrar pila de sensores. Esta es una aplicación compleja porque en varias partes de ese tren van a necesitar trabajar no solo en maestro y esclavo, sino que van a tener que trabajar con control de torque, no con control de velocidad. Para poder llegar a tener tensado el papel o en el caso de metals, digamos, ese material metálico que se está trabajando, van a tener que hacerlo trabajar con control de torque, con lo cual son aplicaciones de mucha exigencia. Está totalmente resuelto el tema de que lo puedan trabajar con torque, está totalmente resuelto el tema de maestro y esclavo, con la comunicación que se les dé la gana, más allá de que nosotros tenemos una propietaria que, digamos, trabaja muy bien, lo pueden hacer operar en maestro y esclavo sin ningún problema. Funcionalidades, cálculo del diámetro, control de tensión. Control de tensión es consecuencia al diámetro. Va a tener que ir cambiando la tensión para cambiar el torque, y ese torque en consecuencia al diámetro se vaya acomodando para no provocar tirones o que no quede suelto el material. Tiene compensaciones con respecto a la fricción, compensaciones con respecto a la inercia, que son gaps, offsets que se le van poniendo a los valores de tensión como para compensar digamos, todo el trayecto en la máquina. Y bueno, la funcionalidad de cambio de rollo automático, entre otras, porque creo que están faltando unas cuantas acá todavía. Cuestiones de grúas, ¿sí? En metals, grúas, igual puede ser también en cualquier segmento, pueden ser grúas, puente grúas o towers. Towers no tiene que ver tanto con el sector de metals, es más en el ambiente de la construcción, pero bueno, tenemos un firmware, digamos, que nos va a ayudar con esos dos tipos de grúa. ¿Qué funcionalidades tiene? Acá rapidito se los comento. Tienen poder trabajar desde varios lugares, desde el I/O, para poder trabajar con un joystick, con un handheld al pie de la máquina, simultáneamente, haciéndolo switchear, no hay problema. Tiene la funcionalidad de trabajar con maestro y esclavo, para trabajar con eje eléctrico, en el caso de que quieran trabajar digamos, con un izaje con doble motor. Incluso acá no figura, pero le pueden poner un offset por si quieren trabajar con doble hincha, doble altura. El sensor la funcionalidad de antipenduleo sin sensores. Esto lo que le va a permitir es trabajar a la máxima velocidad que les permite la instalación sin que haya ningún movimiento de la carga peligroso para la gente o incluso para la carga si se golpea y se rompe. La idea es que esto está permanentemente muestreándose por una ecuación matemática, y no deja que se separe de la vertical más de 3 grados. Cuando se separa más de 3 grados, se empieza a regular la aceleración de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniforme variado. Lo hace escalones de aceleración, con lo cual imperceptible para el ojo, porque uno cuando la ve funcionando no se da cuenta de que no está acelerando o está desacelerando, pero actúa en consecuencia el control de velocidad a que no se separe más de 3 grados y no se produzca un efecto de penduleo, y siempre la carga, no importa qué velocidad, esté vertical al piso. Permite optimización de la velocidad de host, porque trabaja también acá el sensorless, no hace falta la celda de carga, el variador estima el peso que está sosteniendo y si ve que el linche está vacío, optimiza la velocidad de lizaje, en consecuencia el peso que está sensando, que está calculando, no sensando porque no hay un sensor. Elementos de seguridad es muy importante en grúas muchas veces, cablear cadenas de seguridad para finales de carrera, encoders, lo que fuera. Tienen módulos de seguridad para cablear cualquier señal de seguridad que necesiten para su grúa, e incluso hasta, como ven acá, pueden cablear comunicación de seguridad. Tienen el acceso a poder trabajar con el convertidor con Profisale.
Tiene memoria de torque para optimizar el manejo del freno mecánico, y también como seguridad chequea, recuerda el torque que tuvo que aplicar para sostener la carga antes de aplicar el freno. Entonces cuando el gruero manda a soltar el freno porque quiere bajar, subir la carga, el convertidor chequea de que tenga el mismo torque que tenía que cuando se le aplicó, y si no, dispara un aviso. ¿Por qué? Porque va a haber resbalamiento de la carga si no llega a tener el mismo torque que tenía cuando se aplicó. Bueno, hay un montón de cadenas de seguridad y de funcionalidades que la verdad que para la grúa es extremadamente útil, y es una aplicación bastante compleja también. Está bueno, digamos, que sacarle provecho a estas funcionalidades. Nos da una tranquilidad de operación que nos da otro convertidor. No me queda más que decirles muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en este ciclo de charlas del 2021. Me alegro que muchas personas ya me compartieron que nos van a seguir en la próxima. Mil gracias a todos, y nos estamos viendo. Saludos y que tengan un muy buen día.